La definición. La definición, toda enfermedad tiene una definición, tenemos que saber de qué se trata, ¿no? Entonces, que puede ser, no estamos hablando de definiciones clínicas, estamos hablando de cuál es la definición de esta enfermedad. A ver, tomen asiento. Ya son expansiones clonales de células que derivan de sus homólogas iguales en comportamientos funcionales normales del sistema inmunitario como ganglios linfáticos, vasos, médula ósea, tejido linfoide asociado a mucosa. ¿Qué quiere decir eso? Expansión es una multiplicación, proliferación clonal. Las células son proliferación policlonal, o sea, así como ustedes, ¿no? Diferente vestimenta, diferente vestido, color, etc. Eso es policlonal. Si todos estarían de azul, sería de un solo color mono, ¿no? Monoclonal. Entonces aquí es de una sola clona, o sea, de un solo tipo de célula se multiplica incontrolablemente porque es una neoplasia, hace desaparecer las células normales y invade los órganos. Como es linfoma, invade el sistema inmunitario, o sea, el sistema linfático, los ganglios, la médula ósea y el tejido linfoide asociado a mucosa. Entonces hay linfoma de preferencia en los ganglios. Si encuentran un ganglio con determinadas características que vamos a ver, entonces pueden sospechar. ¿Cuál es la preferencia de los linfomas? Los linfomas prefieren el cuello, aparecen en el cuello, en el mediastino, entendido en esta zona. Y por decir, las mujeres con cáncer de mama, ganglios, si ves una señora con ganglios en la axila, cáncer de mama. Si ves un hombre con ganglios inguinales, una enfermedad venérea, ¿no? Posiblemente, ¿no es cierto? Entonces, esta es, ¿no? la conocida ya, ella no quiso recibir quimioterapia, dice, y le dio linfoma nasal, que le deformó su hermoso rostro. Ya, es la sexta causa de muerte en los Estados Unidos, ha incrementado la incidencia y la mortalidad con el SIDA, ¿no? Y a partir de 1970 la incidencia se ha duplicado. El tipo histológico, esto es linfoma de células B grandes células, difuso de linfocitos B, ¿no? En inglés es al revés, ¿no? Entonces, células grandes, difuso de linfocitos B. Es el subtipo histológico más frecuente. Acá y en el linfocito 30%. ¿Cuáles son las generalidades? Los tipos de linfoma reflejan el estadio de desarrollo de los linfocitos. Cada tipo de linfoma puede ser visto como un linfocito secuestrado en un cierto estadio de desarrollo y transformado en una célula maligna. El 85% son linfomas B, ¿no? Ustedes recordarán los linfocitos T, B, natural killer. Entonces hay linfomas T, B y natural killer. El más frecuente es linfocitos B, el 85%, ¿no? Entonces, aquí no tengo puntero. ¿Tiene puntero? No. Bueno, entonces aquí tenemos, la diferenciación de las células B o de los linfocitos T. Los linfomas aparecen en este estadio de maduración de los linfocitos. ¿Ya? Las precursores, los linfocitos pre, pro B, todo lo que han aprendido, que expresan estos marcadores superficiales, que son los CD19, el CD10 o CALA o el CD20, el CD28, es de leucemias de células B. Y los linfomas, que son de células B, también, y la leucemia linfocítica crónica, expresan, miren, el CD19, el CD20, el CALA poco, y el mieloma y la enfermedad de Waldenström, macroglobulinemia de Waldenström, expresa un solo tipo de inmunoglobulina, y la macroglobulinemia se acompaña de esplenomegalia.
¿ya? Entonces, los linfomas B expresan este marcador, el CD20, miren acá, ¿no? Este marcador en su superficie hace posible que se cree en la inmunoterapia un anticuerpo contra el CD20, ¿no? Entonces, supóngase que use el CD20 en un listón rojo, entonces el anticuerpo viene y se fija en el listón rojo y se pega al linfocito B y lo destruye por apoptosis. Entonces, eso ha marcado una diferencia en el tratamiento de los linfomas, ¿ya? Aumenta la sobrevida y los pacientes sobreviven a los 5 años más del 65%. Muy bien, entonces, recapitulando acá, ¿no? Tenemos que los linfocitos, ustedes saben que se originan todos en la médula ósea. De ahí los linfocitos T viajan al timo, donde se convierten con CD4 o CD8, CD4 helper y CD8 citotóxicos. Y los linfocitos B se quedan en la médula ósea, donde pasan por diferentes estadios de maduración, ¿no es cierto? Entonces hay los clivados, y se forman los grandes clivados, los no clivados pequeños, y etcétera, los no grandes. Entonces, estos tipos de maduración, los que son expertos son los patólogos, ¿no? Patólogos en ver los diferentes estadios. Entonces, aquí la célula plasmática, como ya habían visto, es como un huevo frito, ¿no? O sea, con el núcleo excéntrico, ¿no? Ustedes fríen y siempre se pone la yema a un lado. Es como un núcleo excéntrico, es una célula plasmática. Y acá tenemos los linfocitos T que maduran en el timo. Entonces, de la médula ósea están los precursores linfoides, los progenitores B, pre-B y la célula B madura. Cada célula expresa en su superficie su marcador. Todo se origina del stem cell o célula madre y en el tejido linfoide, en los ganglios, en los centros germinales. Esta célula aquí es una célula que no tiene marcador, ¿no? Aquí ya en los centros germinales se diferencia célula premadura, B-madura, célula plasmática. Y aquí tenemos otra vez, ¿no? Entonces, las leucemias se originan en la médula ósea, ¿no es cierto? En la célula madre, es una célula madre anormal que prolifera solamente los progenitores B. Entonces, esta es como si esta fuera la médula ósea y solamente hay una clona de un solo tipo de célula, ¿ya? Y eso se llena todo de esas células y va al torrente sanguíneo solo ese tipo de célula anormal, lo que se denomina blasto, ¿ya? Entonces, para disminuir la tensión en el auditorio, yo estaba en emergencia con mis alumnos 5, caminando con ellos, ¿no? Entonces un doctor me dice, ¿son tus blastos? Son las células inmaduras todavía, ¿no es cierto? Los médicos jovencitos que dan. Ya. Entonces acá están, más o menos, dijéramos, en las células NAI, en las células maduras se origina la leucemia linfocítica crónica y el linfoma de Manto, que tienen algunos marcadores similares. Acá tenemos el linfoma de células B grandes, el linfoma folicular, el linfoma Hodgkin, y acá tenemos la leucemia linfocítica crónica y de la célula plasmática tenemos el mieloma. Este es el centro germinal, ¿ya? Este es un centro germinal. Los ganglios linfáticos tienen centros germinales y entonces acá tenemos áreas específicas, ¿no es cierto? Entonces, por decir, en esta parte del centro germinal es el linfoma de células de la zona de Manto, el linfoma folicular, y los folículos linfoides, y el síndrome de César y donde se origina, etc. Entonces, acá tenemos la leucemia linfocítica crónica, el linfoma linfocítico del pequeño y el de Waldenström. Entonces, unos son perivasculares, etc., ¿no? Este es un centro germinal. Pero ahí no queda la cosa. Para que se produzca una neoplasia tiene que haber
alteración en los cromosomas. El 99.9% hay alteraciones en el ADN de la célula, ¿no es cierto? Hay alteraciones cromosómicas que ya son detectadas y se presentan en ese tipo de linfomas. Entonces, antes la parte previa que se hacía de oncología nos ayudaba para que ustedes puedan entender que las alteraciones cromosómicas desencadenan las enfermedades, porque al producirse una translocación, un cambio de un lugar a otro, es como si intercambiaran el asiento y se produce una translocación. Suponte ahí está la translocación 418, la 218, la 822, que al translocarse el protoncogen, o sea, estaba en protoncogen, se convierte en oncogen, el BCL2, y ese es el que tiene que ver con la apoptosis. Inhibidor de la apoptosis, esa célula se vuelve inmortal hasta que lo mata el paciente, ¿no? Entonces, el BCL2, y así tenemos la 1114, el BCL1, el T3, el BCL6, y acá 814, 28, 822, el CEMIC, ¿no? Y ahí tenemos que aprender que cada vez se han descubierto más y más y más y más, y el avance de la oncología, de la hematología, la parte oncológica, está relacionada con esto. Entonces hay inhibidores de la apoptosis, como el venetoclax, ¿no? Para las células. Entonces, el futuro ya es dirigido a células target, ¿no? Como los que disparan a teledirigido, ¿no? Entonces acá tenemos, estos son los protoncogenes, esta es la función de este protoncogen, ¿no? Que es inhibidor de la apoptosis, el MYC, que es un factor de transcripción igualmente, que está relacionado, miren, a los tipos de linfoma. Acá linfoma folicular, el de manto, tiene que encontrar por inmunohistoquímica, el doctor Postigo encuentra las translocaciones, ¿no? Y acá las células B grandes, el BCL6, el Burkitt, etc. Hay tripletes de combinación que tiene el BCL2, el MYC y el P53. Si tiene esos protoncogenes, entonces el paciente va muy mal, se va a morir. No todos los linfomas de células B grandes van bien, ¿no? Entonces el porcentaje que tiene el triplete. ¿Cuál es el triplete? El MYC, el BCL2 y el P53. Entonces los pacientes tienen menor sobrevida que los que tienen 2 o los que tienen 1. ¿Entendido? Entonces es importante, imprescindible nosotros saber con qué paciente estamos tratando al inicio, ¿no? En qué estadio y qué marcadores tiene y qué tipo histológico tiene. Ahora, el tratamiento, si expresa CD20, todos los linfomas expresan, el tipo B expresan el CD20. El linfocito T no expresa CD20, entonces no le puedes dar ese tratamiento, que es un anticuerpo monoclonal llamado rituximab, que es anti-CD20. ¿Por qué? Porque tiene otros marcadores. Entonces, van a ver la nomenclatura ha cambiado desde el Rapaport hasta la OMS, y ahora que es totalmente diferente. Y aquí tenemos, miren, BCL2, linfoma folicular, P53 con el linfoma de células B grandes, el linfoma de manto, el BCL1, lo mismo, ¿no? El Burkitt con el CEMIC y así. El manto, para que se delegue. ¿Cuáles son los síntomas? Ninguno ha notado conmigo, ¿no? Levante la mano. No han tenido la mala suerte. Entonces, se conocen los síntomas B. ¿Qué son los síntomas B? Pérdida de peso, sudoración nocturna y fiebre. Entonces, el paciente tiene pérdida de peso más del 10% en 3 meses, sudoración nocturna, que incluso le llega a empapar, así dijéramos, la ropa, el pijama, y le tiene que cambiar. Y otra cosa es la fiebre. Una fiebre que no está asociada a ninguna infección. Pero sobre todo, acuérdense, el agrandamiento de los ganglios cervicales, axilares, inguinales, puede haber ya con la tomografía mediastinales, varillares, mesentéricos, etc.
Entonces, pues, si compromete el pulmón, puede haber tos, fatiga, ¿no? Y la pérdida de peso, la fiebre prolongada, no explicable, ¿no? O sea, es una fiebre de origen desconocido, es una fiebre que el paciente llega a 38, pero no tiene ninguna infección. Y la sudoración profusa. En el Hodgkin hay prurito generalizado porque hay eosinofilia, ¿ya? Hay eosinofilia. Y estos son los ganglios que ustedes tienen que buscar cuando examinen al paciente. Preauricular, retroauricular, occipitales, tonsilares, submandibular, submentoniano, superficial, cervical, posterior cervical, cervical profundo y supraclavicular. ¿Entendido? Y acá está el sistema linfático que ustedes conocen, ¿no? Que todo la linfa va con el conducto torácico al sistema linfático, ¿no es cierto? Los órganos linfoides son el timo, los ganglios, la médula ósea y el vaso. Y el tejido asociado, linfomucocitos asociados a mucosa. Entonces el sistema linfático, ¿no? Ahora, puede haber linfomas solamente en la médula ósea sin primario de médula ósea. Puede haber linfoma solamente en el cerebro, primario del sistema nervioso central, o sea, con una masa que desplaza en los hemisferios, ¿no? Que está asociado a SIDA. Puede haber linfoma de vaso nada más en el no Hodgkin. En cambio, cuando vamos a ver el Hodgkin, es de forma ordenada, es una enfermedad ordenada. Primero cervical, luego axilar, inguinal. En cambio, esto puede haber en el vaso y luego en otro sitio. ¿Entendido? Muy bien. ¿Qué características cuando ustedes encuentran un ganglio? Esté en inglés, no creo que se moleste. Además, ¿cuántos hablan inglés? Levanten la mano. Levanten, no sean tímidos. Es bueno, porque ustedes tienen que ser de exportación, chicos, el Perú no va a cambiar. A ver, por favor, esta fila, ¿quién gana? 1, 2, tímido acá, 2, muy mala. No sean tímidos, nivel básico ya. Básico, sí. Básico. O sea, no se va a hacer. Intermedio. No, creo que sí. Avanzado. No, ya no sabía, no, ya es mucho. Francés. No. Me exigimos. Terrible, Ya, todos los libros son en inglés. Vas a España y los congresos son en inglés. Salvo que ponga el traductor. Leía. Ya, entonces la localización, la movilidad. Si ese ganglio es móvil. O sea, si se mueve. Luego la medida, medida, si me equivoco. La textura, si es blando, duro, ¿no? Como hay la forma. ¿Qué es tender? ¿Ah? Sensibilidad. Si es doloso o no. A veces hay ganglios por enfermedades infecciosas. Pónganse una caries dental. Se inflama un ganglio y se pone de color las tres, color, body, tumor, ¿no? Entonces, acá, si duele, no duele. Estos, los cánceres, los linfomas, un cáncer, ¿no es cierto?, de ganglios, no duele. Es un enemigo oculto que el paciente no lo siente y de repente va creciendo así y van con unas tumoraciones gigantes al hospital. Le digo, ¿y usted no se dio cuenta? No, ha crecido muy rápido. Está asociado al eritema, ¿no? Y puede haber signos de inflamación, pero no es en todos los casos. O sea, si hay signos de inflamación, puede estar asociado a infección. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Tipos de linfoma. Hay mucha clasificación de la VACOR, la Working Formulation, muchas clasificaciones, la REAL y la OMS, la última que ha salido en 18. Entonces, eso nos da, dijéramos un poco de orden, pero las otras también, ¿no?
de tipo de bajo grado, intermedio y de alto grado, que son las incurables, ¿no? Este es potencialmente curable, indolente, que el paciente no te da mayores síntomas, solamente aparecen ganglios. Pueden estar cuando ya el paciente tiene 85-90% y ya está avanzado 3 o 4, ahí recibe al hospital. Como dijo el jefe del Hospital Neoplásicas, los cánceres que vienen al Perú o a ese hospital, a todos los hospitales en estadio 3 o 4. ¿Dónde fueron vistos? En los centros donde no sospecharon lo que era un tumor maligno, ¿no? Y son incurables, intermedio entre ambos, ¿no? Y agresivo de alto grado por el tipo de, dijéramos, histológico, histopatológico, etc. Y depende, ¿no?, la expectativa de vida en semanas, porque tenemos ahora pacientes con SIDA y linfoma, que el promedio de vida no es, bueno, es menos de un año, menos de 3 meses, etc. Si no se trata el paciente, entonces el paciente muere más rápido, ¿no? Y estos agresivos, ¿tú eres alumna? Es alumna. Potencialmente curable cuando así esté en estadio 3 o 4, siempre hay una expectativa de vida, ¿no? O sea, tampoco trabaja sobre cero. ¿Sí? Entonces, miren, esas son las clasificaciones de Borkin, la de Rapaport, Working Formulation, cuáles estaban ahí, y las de alto grado. Entonces, linfoma linfoblástico, linfoma no, de célula pequeña no privado, Burkitt. Dice que en nuestro país, en el Perú, tiene un patólogo cubano y dice que en Cuba realizaron 10.000 biopsias de los ganglios y vieron que en Latinoamérica, Sudamérica, etc., en Centroamérica, no había Burkitt. Hay light Burkitt, parecido a la Burkitt. Entonces está relacionado al externar y al no. Entonces, el no Burkitt es, o mejor es dicho, como los gringos dicen, light Burkitt, ¿no? Parecido a uno. Es más frecuente en el África. Incluidos en esas clasificaciones. Hay linfomas que no están incluidos en estas clasificaciones, no estaban, como son los linfomas cutáneos, o sea, en la piel, solo están en la piel, ¿ya? Y la piel se hace, no sé si hayan visto casos de pacientes con psoriasis, que la piel se descama, ¿no es cierto? Y esto, la descamación es así terriblemente, acompañada de prurito, lesiones necróticas, muy feo. Entonces, eso se llama micosis fungoide. Y linfoma de células B de la zona marginal o linfoma MAL en inglés, linfoma de células Manton estaba incluido, y linfoma de células T periférico y el linfoma angioinmunoblástico. Entonces, eso no estaba incluido en las clasificaciones anteriores, pero había que tomarlo siempre en cuenta, ¿no? Porque lamentablemente en nuestro país hay mucho linfoma cutáneo. Quienes hacen el diagnóstico son los dermatólogos. Estas son las clasificaciones según la OMS, y acá estamos un poco más, dijéramos, más ordenados. ¿Qué resulta? Que hemos visto en el origen que los linfocitos pueden ser T o B, y depende del marcador de superficie de la célula B o de la célula T, pueden diferenciarse en leucemia o pueden diferenciarse en linfoma. Entonces son como dos líneas paralelas que van juntos, pero ¿puede el linfoma transformarse en leucemia? Sí. ¿Entendido? El linfoma puede leucemizarse. ¿Entendido? El linfoma puede pasar a leucemia. ¿Ya? Entonces, acá tenemos la clasificación. Entonces aquí
quizás les resulte un poco extraño. Hay neoplasias de células B, neoplasias de células T, natural killer. Y en las B tenemos aquí leucemia linfoblástica de células precursoras y también está linfoma. El único que puede diferenciar en eso es el patólogo. O sea, es el mismo tipo de célula. ¿Ya? Entonces acá tenemos la leucemia linfocítica crónica o también llamado linfoma linfocítico de células pequeñas. ¿Entendemos? Acá tenemos la leucemia linfocítica, el linfoma plasmocítico, el linfoma de células marginales clínico y acá vienen las leucemias. La leucemia de células vellosas, ¿no? Y tenemos acá los plasmocitomas, el linfoma de células B, el linfoma de células B de zona marginal, el linfoma folicular, el linfoma de manto y lo que estamos tratando, el linfoma difuso de células B grandes, que es el 30% de los pacientes que con frecuencia tienen. Puede ser primario mediastinal, primario intravascular, primario de difusión o de cavidades, tipo de células T y linfoma de Burke. No cierro la puerta porque ya, francamente, mi voz se apaga. Que se me echa a ver qué pasa. Yo tengo cero mi clase, no he dicho nada. Sí, pero no, sí, yo Ya, también. entonces acá tenemos, miren, entonces dirán ustedes es una confusión, ¿no? Pero es de acuerdo a los marcadores de la célula. Y el de T, tenemos neoplasias de células T, linfomas, leucemias, que estas son de peor pronóstico. Y los linfomas asociados, miren, a este virus, HTLV1, ¿no? Que es un retrovirus asociado a linfoma, pero de muy mal pronóstico. Dice que solamente da en los japoneses, en el Caribe y lógicamente nosotros salimos sorteados, ¿no? Entonces, HTL dice que compartimos con los japoneses los genes, entonces por eso. Y los natural killer, NK, son los peores, ¿no? Y esos son nasales. Generalmente, si vemos un paciente con una lesión nasal, con deformación de la nariz, crece la nariz, se hacen huecos y se perfora, ¿no? Y hay esa comunicación nasopalatina, o sea, se comunica el paladar con la nariz, terriblemente desaparece el tabique nasal. Entonces, esos son natural killer nasal, que es frecuente igualmente en el Japón y en los peruanos. Los griegos, cuando a veces los norteamericanos cuando vienen al Perú, nosotros no tenemos experiencia en esos tipos de linfomas. ¿Sí? Porque ellos no ven. Es frecuente en nosotros, en los latinos, y frecuente también en nuestro país, por la raza, en los japoneses, en el Caribe. Y entonces tuvimos nosotros que poner. Ustedes saben que hay tratamientos de primera línea, de primer ensayo, segundo ensayo, tercer ensayo, y luego que ya se hace general, ¿no? Entonces tuvimos que usar un esquema SMILE, que es como sonrisa, no en inglés, pero es con metronidazol, etcétera, altas dosis, y la respuesta parcialmente. Ahora han aparecido otros esquemas un poco mejores, menos tóxicos. Estamos en clase. Por favor, estamos en clase. ¿Qué dice Cris? Dice que nosotros somos clases que no se llevan a casa, no Desalojen. Ustedes tienen que ser educados, chicos. ¿Cómo se ponen en la puerta ahí? No en los celestes, ¿no? Me voy a fijar al rector. Entonces acá tenemos los natural killer
y los gamma delta impacto esclérico, solamente ataque el hígado y el vaso, y los linfomas cutáneos. Micosis fungoides en la piel, y cuando ya se hace como forma leucémica, son células en flor, así como un trébol, y aparece el síndrome de César. Entonces, cada linfoma, dijéramos, es una enfermedad, son 86 tipos de linfomas. 86, imagínense, ¿no? Para esto tenemos nosotros, con el tiempo, cada tipo de linfoma va a tener que tener su propio tratamiento. ¿Entendido? Muy bien. Esta es la clasificación, ya un poco para que ustedes vean. Aprovechando, acá tenemos, eran 4 subtipos del Hodgkin y ahora son 5. Linfoma clásico, son 4 tipos, y ahora hay uno nuevo, linfoma de Hodgkin nodular predominantemente linfocítico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, según la clasificación que he ido cambiando, ahí les he vuelto a poner, y acá igualmente más claro creo. Esto es lo que esclerosis nodular, celularidad mixta, rico en linfocitos y depresión de linfocitos. Eran los 4 subtipos, pero ahora en la actualidad ha aumentado uno más. ¿Cuál es la etiología? La etiología da por inmunosupresión. Puede ser congénita, como la enfermedad de Wisco-Darvish, o después de trasplantados en pacientes renales que usen ciclosporina, puede terminar esos pacientes en trasplante renal en un linfoma. Recuérdense eso. En pacientes con SIDA, en pacientes de edad avanzada, y los pacientes que tienen alteraciones en la reparación del DNA, como la ataxia, la telangiectasia o el xeroderma pigmentoso. ¿Cuál es la etiología? Está asociado a inflamación crónica, estimulación antigénica, como el Helicobacter pylori en el estómago, la clamidia, inflamación en el tejido anexal ocular, el síndrome de Sjögren, que es el ojo seco, ¿no? Y virus. El Epstein-Barr asociado al Burkitt, el HT-LB1 y el linfoma leucemia de células T. Así se llama esta enfermedad. Leucemia, linfoma de células T, para crearles más confusión. Leucemia, linfoma de células T asociada a HT-LB1. ¿Y en quién da? Justamente en los peruanos, en los japoneses y en la zona del Caribe. También puede estar asociado a linfoma, células T cutáneo, hepatitis C y el virus herpes tipo 8, asociado también a mieloma, ¿no? Asociado a mieloma. Epidemiología puede ocurrir a cualquier edad y depende, ¿no? Por decir, de acuerdo a la localización geográfica, existen los tipos de linfoma. Pero en vista de que ahora hay tanta comunicación, que cuando comenzó el COVID pensaron que llegaba en el 2050, ya nada, hay tantos viajes y todo, ahora el linfoma Burkitt, ¿no? Pero en el Perú todavía dice que es la Burkitt. Después la enfermedad inmunoproliferativa del intestino, el hígado, en el Medio Oeste, y la leucemia linfoma de adulto en Japón, Caribe y Perú. Los linfomas indolentes son raros en las personas jóvenes y aumentan con la edad. También el linfoma de células grandes es menos relacionado a la edad y afecta a jóvenes, ¿no? Afecta a jóvenes. El Burkitt y los linfomas plasmáticos son comunes en adolescentes. Y los pacientes con SIDA desarrollan los linfomas más agresivos. ¿Cuál es la prevalencia? La prevalencia es que afecta a más de 1 millón de personas en todo el mundo, y el linfoma no Hodgkin es el tercer tipo de cáncer con mayor crecimiento después del melanoma y del cáncer del pulmón. Esto es en los Estados Unidos. ¿Sí? La incidencia de linfomas aumenta un 3% anual, y a partir del año 2000 es la 5ª causa de muerte por cáncer. Y hay aproximadamente 60.000 nuevos casos en Estados Unidos de América.
Esto ya lo que hemos dicho, que ¿no? La incidencia del linfoma de centro difuso de células B grandes, 30%. Estamos en clases. Soy la oficina de infraestructura que les asignamos los ambientes. A mí me han asignado ese ¿Qué delegado. curso es el que dice? Ese más, delegado. Hasta las 4. No, pero el horario que tenemos registrado en la de lunes a jueves, día que comienzan y el horario que está registrado acá es el de los chicos que están esperando. Tienen que hablar entonces en la escuela para que vean porque Ahí está el delegado. A mí me manda. es de lunes a jueves el horario Las cirugías de los jueves. Yo no voy a superar. No es un problema de facultad, es un ¿Cuál es la problema clínica? de Ya les hemos dicho, pérdida de peso inexplicable, más del 10% del peso corporal, la fiebre superior a 38 grados y la sudoración nocturna. La fiebre superior a 38 grados, duración de mayor a 2 semanas y sudoración nocturna profusa. Profusa quiere decir que empapa la ropa. Y síntomas C, cuando hay una afección única, confinada a tejidos extralinfáticos, salvo hígado o médula ósea. Cuando no tienen síntomas, es A. Y se llama síntomas B cuando tienen los tres síntomas. ¿Entendieron? Población, pérdida de peso. ¿Sí? A sin síntomas, para que se acuerden. Ah, ya. Y B ya con síntomas. Ya. ¿Sí? Y sí, ¿Cuáles son síntomas los E, síntomas B? Son la pérdida de peso, la fiebre, la sudoración nocturna. ¿Sí? A sin síntomas y B con síntomas. y la E. No me voy a retirar. Características clínicas. Entonces, adenopatía, citopenia, síntomas sistémicos, depende del estadio de esplenomegalia, fiebre, sudoración nocturna. Otras complicaciones. Son que llaman a Kuma, al doctor Kuma, llámalo. Dile que, ¿cómo es que lo están votando? No me puedo votar. Lo llamaré a Miranda. Infiltración de médula ósea, infiltración al sistema nervioso central, puede preceder un cuadro de hemólisis. Una anemia hemolítica puede ser el inicio que más tarde, un tiempo más, ese paciente puede hacer linfoma. ¿Ya? Entonces son como dijéramos enfermedades previas o trombocitopenia también. Pueden comprender las cosas raras, los uréteres, la médula espinal, que el paciente queda, si compromete el canal espinal, el linfoma ahí, imagínense, queda el paciente parapléjico o cuadripléjico, depende del nivel, igual que el mieloma. Masa Bulky, la masa Bulky viene del inglés, pues no que nos crean, 10 centímetros, pero en los últimos congresos ya le he reducido a 7.5. Entonces, cuando la masa se supone que es una masa mediastina, en el mediastino, la masa es de 10 centímetros y cuando ya no era 10, ahora es 7,5. ¿Entendido? O puede tener una masa aquí también, un tumor puede llegar hasta 7 casos sinceros, 7,5. Puede tener una masa intraabdominal de 10, pero ya acuérdense que ya no son los 10, sino 7,5, masa bulky. Entonces ahí el paciente tiene que recibir quimioterapia y radio. Quimio y radio. Entonces las adenopatías pueden fluctuar, aparece, desaparece en los de bajo grado y los síntomas B son en los de alto grado. Extensión hematógena, eso no dijéramos de la enfermedad, hay algunos linfomas que se leucemizan, o sea que se convierten en leucemia, salen a la sangre periférica, ¿ya? Y hay leucemia que se vuelve linfoma, sí, también la leucemia linfática crónica puede dar algún tipo de linfoma. Hay cosas raras, ¿no? Entonces, para que se distraigan acá, miren cómo son los ganglios. Este es una tomografía, este es la vértebra, estos son los ganglios que hay en el retroperitoneo. Horrible, ¿no? Y acá. Una de estas era la aorta y la cava, pero acá miren toda la masa tubular. Y miren cómo es un linfoma cutáneo, ¿no?
El diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Acuérdense, el diagnóstico es excisional, con biopsia, no que me parece, que yo creo, que yo pienso, no, tiene que ser biopsiado. El diagnóstico es con biopsia de ganglio. Si no se hace biopsia, no puede hacer diagnóstico. Ahora intentan, o sea, hacer con una jeringa y hacer extendido, no. Las guías internacionales mencionan que tiene que ser biopsia excisional, o sea, sacar el ganglio con todas sus capitas así enterito, ¿ya? Entonces, y la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica ha cambiado y favorece, dijéramos, las admisiones de estos sirve para marcar, ¿no?, la sede. Entonces, los informes que nos da Mauricio, el doctor del hospital, nos ayuda con el BCL2, el BCL6, el MIG, etc. Y la citometría de flujo, que también es un aparato que de sangre periférica se saca, o de la médula ósea se saca y se pasa por un aparato, y las células tienen a correr de acuerdo a su magnetismo a la derecha, a la izquierda, etc. Y se puede saber que si son linfocitos B, si son linfocitos T, y tienen marcadores, utilizamos marcadores, entonces se puede saber la citometría de flujo, sirve para marcar los CDs de la célula. Entonces nosotros ya tenemos el citómetro de flujo y sabemos que es una leucemia B, una leucemia de tipo T. Para linfomas lo usamos poco porque en realidad tenemos pocos reactivos, pero lo que nos ayuda ahí es la inmunohistoquímica. Las translocaciones, ¿no? Esas las que ya les hemos mencionado, la 14-18, la 8-14, los 8 relacionados a oncogenes. La 14-18 BCL2, 8-14, los 8 y 8-22 al MIC. Entonces, ¿dónde está el MIC? Está en el 8, ¿no? 11-14 es la de manto, y la ciclina de 1, tiene que tener marcador para linfoma de manto, ciclina de 1, así se llama el gen. El estadiaje. Ahí está. Estadio 1 en un órgano, en una sola ganglionar, un órgano extralinfático por encima del diafragma. Aquí puede ser 2 zonas ganglionares o un órgano extralinfático por encima del diafragma. Aquí a ambos lados del diafragma, y acá ya cuando comprometen ya el pulmón, la médula ósea, la columna, el vaso. Este estadio 4. A, ausencia de síntomas B, y D, baja de peso, sudoración y frío. ¿Sí? Sí. A, de ausencia. ¿Cuánto nos falta porque nos vayan? 40 minutos. 40 minutos. ¿Por qué me voy a mover? Que venga el resto. Ya, acá está. Una región ganglionar o estructura, ¿no? 2, una región ganglionar o una estructura extralinfática a un lado del diafragma. 3, a ambos lados del diafragma. Y 4, sitios extranodales. ¿Sí? Y enfermedad, esto ya ha cambiado, acuérdense. Es 7.5. 7.5. A mí me enseñó que yo no voy a sacar en la clase mi posición, ¿no? Yo los cuido a ustedes me cuidan a mí. Esta parte no podemos. Niño. Bueno, veré a la Alejandra Mayor que ya no se va a casar. Ahora ya no se puede tomar foto a los pacientes, tienes que pasar en la ciudad. Bueno, estos son los tratamientos. Este es el esquema. Son siglas en inglés. Todos nosotros, los que hacen las guías son los norteamericanos. Nosotros, el nivel de investigación de nosotros es precario, lamentablemente, ¿no? Se hacen trabajos de investigación, pero cuando ellos vienen, nosotros no tenemos reactivos, no tenemos el equipo, etcétera, etcétera. Algunos trabajos se han hecho con esfuerzo, tienen que traer ellos los medicamentos, etcétera. Entonces la investigación de nosotros es, dijéramos, de uno, ¿no? Ellos 100%, solo se quiere investigar. Entonces, la quimioterapia, las siglas CHOP, no es de la de CHOP, ustedes no. Ciclofosfamida, hidroxi, daunorubicina o
Oncovin es una marca de la vincristina y prednisona. Se sigue usando y se agrega R. R es R-CHO. Entonces, rituximab, que es el latín CD20. Entonces, cuando se les pone el tratamiento, ¿cuál es el tratamiento? R-CHO. Ya saben la sigla. Agresivo, ¿no? En realidad se da el tratamiento, al CHO se da de todos, pero CHO se da a todos, pero menos a los T. Entonces, para los T, los linfomas T, se les da un tratamiento, el Gemox, para el natural killer se les da el SMILE. O sea, yo digo, de acá a unos años, de acuerdo al tipo histológico, se van a dar un tipo específico de tratamiento. ¿Ya? Pero en algunas tenemos que individualizar. En los pacientes mayores de 70 años, los europeos, por decir, dijeron mini CHO. Entonces una doctora viajó, residente, entonces mini CHO, porque una persona de 70 años ya está fuera de tratamiento. Pero el paciente está lúcido, está buen Karnowski, es el estado general del paciente. O sea, está como nosotros, está lúcido, orientado, camina, corre, ¿no? Pero tiene su linfoma. Entonces le da la dosis, no se le da la dosis total, sino al 50%. Y la sobrevida también a 5 años es mejor. ¿Entendido? Entonces, el estadio 1 y 2 es potencialmente curable. El estadio se da 6 ciclos y depende, ¿no? Al tercer ciclo puede ser 3 CHO más RT, pero aquí esto es R-CHO, ¿no? Y depende si tiene masa bulky o no. Y en los avanzados es quimioterapia sistémica. Y acabo, 5 minutos, profesor. R-CHO, rituximab, quimioterapia intratecal, mejores lugares que montar. Ya. Pacientes con SIDA, se le da el tratamiento previo al SIDA, el paciente no se le corta el tratamiento al SIDA y compromete el sistema nervioso central. Y la radioterapia, cuando el paciente tiene, para diagnosticar un síndrome de compresión medular, el paciente tiene que tener adormecimiento en las piernas bilateral o de un lado y dificultad para caminar. Si en 7 días el médico no es capaz, la enfermedad se instala en el cordón espinal y el paciente queda parapléjico. Entonces, el síndrome de compresión de médula espinal y la enfermedad de Burkitt recibe radioterapia. Entonces, ahí miren la imagen, ¿no?, del tumor. Ya, el linfoma de Burkitt es en los africanos, tumor en la mandíbula ligado al Epstein-Barr. El 80% de los peruanos dice que tenemos Epstein-Barr. Ahora, no todos hacen infección. Igual que de todos tenemos el Helicobacter, pero no todos hacen gastritis. Bueno, lamentablemente, esta es la micosis fungoide, miren. Las lesiones, ¿no? No creo que se olviden las eritematosas o las lesiones que hacen huecos en la piel. Y el SIDA, ¿no? Asociado. Esta es la clamidia, inocular, ¿no? Clamidia trachomatis. Y el Hodgkin. Es básicamente esta enfermedad es curable. Vamos a ver la incidencia, 30% de los linfomas, la distribución de 15 a 35 entre los hombres más que las mujeres. Y que lo hice, pues, acá para que conozcan a todos, Martin Hodgkin, 1832. No se llamó en Canadá viene la incidencia. Bimodal. Y da la fiebre de Bell. Esa forma de ahí nos quedamos. Lamentablemente nos han borrado. Pero no es así. Hay relacionales, ¿verdad? Y lo que quiero que vean la etiología. Lo que les va a dejar, ya les disculpo. Esta
es la célula característica, ojos de búho. Sí, sí. Y la característica es la fiebre y el marcador antigénico es el CD30, el CD15 presenta en la célula de Rille-Steenberg. Ahora se sabe que la célula de Rille-Steenberg es una célula B, por eso el pronóstico de esta enfermedad es bueno, independiente del estadio. ¿Ya? Ahí está la de Rille-Steenberg, miren este bar. Ese bullying. Estaba bonito. Bueno, ahí nomás nos quedamos en ese alumno porque ya nos han botado de mejores sitios, ¿no? ¿Ok? De mejores sitios, sí. ¿Dónde está el delegado? ¿Jugó? Está allá. Sigue ahí. Esto es lo que quería llegar, la fiebre de Bell-Einstein, acuérdense. Bell-Einstein es la fiebre. ¿Ya? Entonces el paciente puede llegar hasta 40, pero miren los días, ¿no? Las 5 o 7 días para y vuelve a tener fiebre. Bell-Einstein. Tengo por algo. Bueno, ahí nos juntamos. Tengo por algo. Primeros alumnos, un placer, lamentablemente ya nos han desalojado. Mala coordinación, ¿ah? ¿Dónde está el delegado? Sí, yo. No, yo lo voy a llamar. Falta media hora.